Buenas noches, profesor Ernesto Ibarra. En la tarde de hoy, mis compañeras Mixieli Galvez, Whitney Rivera, Lía Quintero y mi persona Andreina Núñez tenemos el gusto de hablarle referente al estudio sobre la violencia contra la mujer en Panamá. Este estudio que se presenta y le vamos a mostrar a continuación es el resultado de una investigación sobre la información disponible acerca de la violencia contra la mujer en Panamá y basado en una encuesta que hemos desarrollado para conocer de primera mano la percepción que tiene el ciudadano panameño acerca del flagelo que vive la mujer. Eh, para empezar a desarrollar este estudio, es importante tener bien definido el tema de la violencia a la mujer. Y la violencia a la mujer, pues no se refiere más que nada a todo acto de fuerza que se ejerce contra ella, ya sea para obtener algún objetivo específico. Ok, como objetivo general, buscamos desarrollar un estudio basado en la percepción que tiene el ciudadano común panameño acerca del flagelo de la violencia contra la mujer. En este estudio vamos a desarrollar conceptos importantes concernientes a este tema en cuanto a lo que son los tipos de la violencia que existen contra la mujer, el perfil común del agresor y todas las consecuencias que contraen la violencia contra la mujer. Entre algunos objetivos específicos que hemos establecido, pues el primero es desarrollar la encuesta. La encuesta nos va a permitir conocer la opinión del ciudadano ante este flagelo. Apoyar en la realización de estudios prospectivos y de diagnóstico actualizado. Esto más que nada es ayudar a fortalecer la definición de estrategias para prevenir, mitigar y erradicar la violencia contra la mujer. Servir de impulso. ¿Por qué indicamos servir de impulso? Porque esperamos con esto poder desarrollar a una área preventiva para la violencia contra la mujer en nuestro país que funcione tanto dentro como fuera de la familia. Obtener y promover mediante la investigación el problema de la violencia intrafamiliar y que el mismo pues contribuya a la creación y fortalecimiento del programa de prevención, detección y rehabilitación de la mujer que es violentada. Soy Lía Quintero, estudiante de la Universidad Latina de Panamá, sede Santiago, de la licenciatura Comercio Internacional y Logística. Estaré hablando sobre los tipos de violencia. La mujer se ve afectada de distintas maneras, donde ninguna de ellas es peor que la otra. Todas afectan en igual magnitud su salud física, mental, emocional, dejando grandes y terribles secuelas en la vida de la víctima. A continuación les diré algunos tipos de violencia. Está la violencia física, que es toda fuerza o violencia contra el cuerpo de la mujer, causando dolor, daño o cualquier otra agresión que impacte en su integridad física. La violencia psicológica es conocida como la puerta de entrada a otros tipos de violencia, donde el principal factor es producir daño emocional y disminuir la autoestima de la víctima. De este modo, impacta de manera negativa el desarrollo personal. A su vez, controla sus acciones, comportamientos y decisiones bajo amenaza, hostigamientos, humillaciones y entre otras. La violencia sexual, que es toda acción con o sin acceso genital, es decir, a decidir sobre la mujer en su vida sexual o reproductiva, impidiendo el derecho a decidir voluntariamente, ya sea por amenazas o el uso de la fuerza. También está incluida la prostitución y la trata de mujeres. Este tipo de violencia se puede dar dentro del matrimonio, comunidad, entorno laboral o cuando existe convivencia con la pareja. La violencia simbólica naturaliza la subordinación de la mujer en la sociedad a través de llevar a cabo ciertos mensajes, patrones que cumplen estereotipos, valores, mensajes o signos o íconos donde se transmite dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales. Y la violencia económica patrimonial. Esta tiene como objetivo ocasionar un impacto negativo en los recursos económicos o patrimoniales.
De esta forma está la tenencia propiedad de sus bienes mediante la alteración de la posesión, que no puede tener una casa o un auto porque es mujer, o sea, solamente el hombre tiene derecho a eso. La destrucción o retención o pérdida o reducción o distracción indebida de objetos o instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. La dosificación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o simplemente privar los medios indispensables para vivir una vida normal y digna. El limitar y controlar los ingresos y mantener una percepción de que el salario debe ser menor por hacer iguales tareas dentro de un mismo lugar de trabajo. También les voy a hablar sobre el círculo vicioso de la violencia. Se ha descrito por 3 etapas que se repiten en forma continua en la mayoría de las ocasiones, las cuales se dan en el siguiente orden. 1, que es la tensión. Es en esta fase donde la ira y los celos provocan la manifestación de agresividad, entre ellas la agresión verbal o física, mostrándose leve pero con un alto nivel de tensión. La agresión aguda. Esta fase lleva al abuso sexual, golpes, incluso el uso de armas. La gran mayoría de las mujeres se aíslan en esta etapa y no buscan ayuda inmediata, al menos que la agresión le provoque lesiones graves. Y la 3, que es la reconciliación. Esta es la fase final, donde el abusador niega haber cometido actos de violencia, pide perdón a la víctima y promete no repetir las acciones. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Winnie Rivera, soy de la sede central y estudio la carrera Contabilidad y Auditoría. Esta vez les hablaré de las modificaciones. Estas son algunas formas que se manifiestan la violencia a la mujer. La doméstica es ejercida por algún integrante de la familia sin importar el espacio donde ocurra la violencia, el laboral. Esta es aplicada tanto en empresas públicas como en empresas privadas, donde impiden el acceso y permanencia en alguna posición. Obstétricas. Aquella violencia que emplea a la persona médico sobre el cuerpo y reproducción a la mujer. Mediática. La población y destrucción de la imagen estereotípica a través de algunos medios masivos de la comunicación. También les hablaré sobre las consecuencias de la violencia. La violencia se expresa de cualquier forma. Es la consecuencia, el abuso no solo afecta a la mujer involucrada, sino también a sus hijos y a sus familiares en las comunidades. Las consecuencias físicas. Abuso y dependencia del alcohol y las sustancias ilícitas, daños corporal o daños a corto plazo, como hematomas cortos y huesos rotos o lesiones de los órganos. Daños a largo plazo como las artritis, asma, pesadillas al dormir, problemas de insomnio y del sistema inmune. Los daños psicológicos se presentan de esta manera: miedo y ansiedad, suicidio, sienten culpa, depresión, pérdida de autoestima y trastornos sexuales, entre otros. Las consecuencias en pleno acto sexual. La fobia sexual y de la sexualidad en general. Daños físicos y psicológicos, prohibición del uso de anticonceptivos. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mitsielis Galvez, pertenezco a la sede central de la Universidad Latina de Panamá y estoy cursando la licenciatura de Contabilidad y Auditoría. Perfil de un agresor. Actualmente la violencia dentro de una relación alcanza cifras alarmantes, en su mayoría de hombres hacia la mujer. Muchas mujeres confunden el amor con el maltrato, ya que no saben identificar el perfil de un agresor. El maltratador por lo general comete estos actos de forma voluntaria o involuntaria,
ejerciendo desde fuerza, insultos, lesiones, violaciones e incluso en casos muy extremados el asesinato de la víctima. Pero ¿cómo podemos identificar un agresor? Ciertamente no existe un agresor común, pero por lo general algunos comparten conductas o neuroticismos que los hacen encajar en las características de un agresor. Según ciertos tests y cuestionarios de personalidad de MMPI, de Minnesota, Weiss o Raven, etc., nos proporcionará algunos resultados con los cuales podemos deducir un perfil de un agresor. Hombre cuyo perfil de personalidad encaja en el eje del neuroticismo. Suelen ser jóvenes de baja autoestima, los cuales no saben controlar sus emociones. Por lo general, cuando este tipo de hombre consigue un noviazgo o llega a la unión matrimonial, trata de unirse a una mujer estable y segura con la que él sienta seguridad. Y en caso dado de que este hombre sea rechazado, se sumerge en una gran ansiedad y frustración. La forma en la cual también puede reaccionar incluye agresión o acoso y en algunos casos atentar con su propia vida. Maltratador físico. Este perfil corresponde a una persona poco comprometida con sus obligaciones con su pareja, con inestabilidad emocional y con tendencias a experimentar ansiedad. Por lo general suelen tener problemas en su trabajo y llegan a casa y se desquitan con sus parejas. Este tipo de agresor no exenta de desenlaces trágicos, ya que estas lesiones que pueden dejar a la víctima pueden ser con secuelas. Maltratador cuyo perfil de personalidad encaja más en el eje del psicotismo. Este tipo de agresor es independiente, tiene una alta autoestima y manifiesta poca afectividad. Le gusta mantener relaciones afectivas con mujeres de baja autoestima y poca autoridad. Estas mujeres son víctimas de denuncia de forma tardía o nunca lo hacen por miedo a represalias. Maltratador de denuncia tardía. Corresponden a hombres de 55 a 60 años de edad, los cuales convivían con sus parejas hasta la actualidad y luego de un altercado, éstas lo denuncian. Muchas mujeres, al no saber muy bien sus derechos, permiten por muchos años estos maltratos y los hombres se aprovechan de su papel patriarcal en el matrimonio. La presencia del alcohol y las drogas en la dinámica agresora. El alcohol se manifiesta de la siguiente manera. Bebedor cultural. Hombre acostumbrado desde su juventud a beber. El maltrato entra cuando la mujer no obedece sus deseos o refuta. Bebedor excesivo. Es del tipo de individuo que no puede mantener un trabajo debido a la ingesta excesiva de alcohol, incluso es muy exigente. En algunos casos llega a existir otros factores como celos, desconfianza, etc. El peligro puede ser mayor. Consumidor de drogas. Son más frecuentes ver estos casos en hombres de 25 a 45 años de edad. La mezcla de alcohol y drogas hace que el agresor no mida sus acciones y genere un alto grado de primitivismo a la mujer. Habiendo definido ciertos patrones de conducta de un agresor, debemos tener en cuenta que también aspectos como la cultura, el estrato social, el machismo y los valores patriarcales son fundamentales dentro de estas acciones. Dentro del marco legal, el delito de la violencia doméstica ha sido objeto de numerosas reformas y la más reciente es la Ley 82 del 2013, que introduce la figura del femicidio y otras conductas violentas contra la mujer, como es la violencia psicológica y económica. Con ello se plantean problemas interpretativos, incongruencias desde las consecuencias jurídicas y por el exagerado causismo y en general por una deficiente técnica legislativa. Ahora les voy a hablar sobre los resultados de nuestra encuesta. Antes de empezar con los resultados obtenidos en nuestra encuesta, es importante mencionar que nuestro instrumento no pudo ser validado por los expertos, sin embargo, estimamos puede ser presentado a un corto plazo para su validación. La metodología que hemos utilizado está basada en un diseño de desarrollo y análisis, basada pues, en la percepción del individuo en cuanto al tema de la violencia a la mujer en Panamá. Nuestra población.
La encuesta fue enviada a una población de 70 individuos, de los cuales 59 de ellos, siendo hombres y mujeres, contestaron la misma. Se utiliza una técnica de muestreo aleatorio simple para seleccionar nuestra muestra. Esta es una encuesta abierta con un método cualitativo para poder obtener la opinión de individuos acerca de un tema específico, que en este caso es la violencia contra la mujer. Como pueden ver, una de nuestras, en la presentación que les estoy mostrando, la primera pregunta es en base al sexo, de los cuales el 79% de las personas encuestadas fueron mujeres, el 21% fueron hombres. Otra de las preguntas que realizamos en la encuesta fue si conoce alguna mujer que haya sido víctima de maltrato. Pues este es un porcentaje bastante alarmante, pues el 67% de ellos conocen o han conocido alguna víctima de maltrato a la mujer. Otra de las preguntas que nos ayudaron a desarrollar nuestro estudio es si este flagelo afecta a qué tipo de mujer. Pues hemos llegado a la conclusión que nos afecta a todas por igual. La violencia no discrimina clase social ni raza, a todas por igual nos afecta en algún momento de nuestras vidas la violencia. ¿Por qué las víctimas no piden ayuda? Podemos ver que el miedo tiene un 80.7% de participación como una de las principales causas por las cuales la mujer no solicita ayuda. Otra de ellas también es el chantaje. Muchas mujeres son amenazadas de que si denuncian al agresor, pues las pueden inclusive matar o hacerle daño a algún familiar cercano. ¿Qué aspectos se consideran que incide a la violencia, o sea, que hace que el hombre cometa estos actos terribles con la mujer? Se considera pues que el machismo es el principal factor. Normalmente se dice, hay estudios que indican que el ser humano, el hombre, es agresivo por naturaleza. Entonces aquí en el machismo nos deja como una pequeña duda sobre realmente si el hombre es agresivo por naturaleza. ¿Cree usted que las autoridades ayudan a mitigar este flagelo? Pues aquí hay una notable preocupación de la población encuestada, pues el 86% de ellos indica que la mujer no recibe ayuda o que las autoridades no ayudan a que este flagelo se pueda mitigar o inclusive erradicar. ¿Considera que la violencia es un problema social? Pues podemos ver que sí. El 95% de los encuestados pues indica que sí es una problemática social y obviamente debe ser tratada lo más pronto posible para poder erradicar de lleno la violencia contra la mujer. Como conclusión, podemos decir que la violencia contra la mujer obviamente es un acto sexista que produce cualquier tipo de daño físico contra la mujer, también daños psicológicos o emocional, y se traduce en el maltrato verbal o físico o en cualquier tipo de contexto. Podemos indicar también que la justificación de nuestro proyecto se basa más que nada con llevar a conocer o conocer más que nada la opinión del ciudadano panameño en cuanto a la percepción que tienen sobre la violencia que sufre la mujer. Se desarrolla este estudio buscando pueda ser tomado en cuenta para que a mediano o largo plazo sirva de apoyo para poder desarrollar medidas más estrictas para que puedan castigar este flagelo. Muchas gracias, profesor.